viaje por el libro de Josué, ¿verdad? Y el título de la predicación son Preparativos Finales. Preparativos Finales. El capítulo 5, ¿verdad?, de Josué es como el preámbulo. Ya viene el Señor y le va a entregar cosas que llegó al pueblo de Israel. Ahora, una cosa muy, pero muy importante, mis queridos hermanos, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 5 hasta el versículo 12, posteriormente, pero algo que es importante que tengamos en cuenta, que es esto: la conquista de la tierra prometida no fue un evento aislado, fue un proceso. Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: nuestro Dios es un Dios de procesos. Nuestro Dios es un Dios de procesos. Ayer estuvimos hablando y el tema era con los caballeros: ¿qué necesitamos para ser un verdadero hombre? Y pudimos llegar a la conclusión de que el verdadero hombre es un hombre que está en un proceso. Dios está obrando en ese hombre para llevarlo al lugar donde Él quiere llevarlo. De igual manera, todos nosotros, en cada uno de nosotros, Dios está, pues la conquista de la tierra prometida también fue un proceso, ¿verdad? Y en ese proceso, una de las cosas que el Señor quería dejar bien claro es que Él cumple lo que promete. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. A veces parece que demora, a veces no lo veo, pero Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en su palabra. Amén. Podemos tener esa convicción de decir amén. Amén. Ahora quiero que vayamos, hermanos, al pasaje en cuestión, Josué 5, y vamos a leer del 1 al 12 de manera antifodal. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Josué capítulo 5. Solamente lo proyectamos acá, pero creo que es importante que hagamos el ejercicio de buscar nuestra Biblia, ver dónde está Josué, seguir la lectura, subrayar, porque ahí está la palabra de Dios. Está Dios hablando a su pueblo. ¿Estamos todos en el pasaje? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: cuando todos los reyes de los amorreos estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. 2. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralón. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel vivieron en el desierto de 40 años, los hijos de Israel que habían salido de Egipto fueron consumidos conforme fue desierto por la voz de Jehová, porque Jehová nos juró que no les quedaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, aquella tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar y en el campamento hasta que salieron. Y
Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acampaban en Gilgal y celebraban la Pascua los 14 días del mes, en la tarde y en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná se cesó el día siguiente después de comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más comieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán. Esta es palabra de Dios. Bendito y buen Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre nos refresca, nos guía, nos dirige y nos comprueba una vez más tu fidelidad. Gracias Dios. Gracias Dios por esta congregación, cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños, a quien tú has traído acá. Gracias. Padre, te rogamos que nos puedas bendecir con la enseñanza de tu preciosa palabra. Señor, que podamos recibir en humildad tu preciosa palabra y podamos ponerla en práctica. Señor, si hay algún hermano, alguna hermana que está dudando, que tiene duda acerca de tus promesas, Padre, en esta tarde te rogamos que tú afirmes su corazón, que tú quites toda incredulidad y que en lugar de incredulidad haya fe en ti y en tu palabra. Padre, ayúdanos también a entender que todos estamos en un proceso. Ayúdanos a tener la paciencia para atravesar todo ese proceso. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía, Padre, para seguir en ese proceso, aun cuando sea doloroso, aun cuando no lo entendamos, aun cuando sea muy difícil. Danos la valentía y la fortaleza para seguir adelante, así como el pueblo de Israel siguió adelante y vio las promesas tuyas hechas realidad. Padre, ayúdanos, guíanos, fortalécenos, Señor. Si hay alguien enfermo en medio nuestro, en el nombre de Jesús, ponemos esa vida para que tú obres sanidad, Padre. Te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, que tú dirijas este servicio de principio a fin. Tú eres el origen, tú eres el final, tú eres el alfa y el omega de todo lo que hacemos, Padre. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto van haciendo, hermanos? Entonces hemos estado viajando, vamos a la secuencia del libro de Josué. Nos damos cuenta que en el capítulo 4 Dios ha detenido las aguas del Jordán. Un milagro. Y no solo las detuvo, sino que las detuvo en el momento en que el río Jordán estaba más crecido. No era en sequía cuando el nivel del río bajó, no, para que alguien dijera, no, es que esta vez no llovió, no. En el momento del año donde el río Jordán está más crecido sobre su borde, en ese momento el Señor obra un milagro y detiene las aguas del Jordán para que el pueblo de Israel pueda pasar en seco. Un milagro. ¿Que lo hizo quién? Dios. Pero también vimos en el capítulo 4 que Dios mandó a Josué a que escogiera 12 hombres, uno por cada tribu, y que cada uno de esos hombres agarrara una piedra muy grande y la pusieran donde iban a acampar. O sea, que juntaran 12 piedras del río para que eso fuera un monumento recordatorio. De ahí aprendimos, ¿verdad?, que Dios obra y que Dios quiere que no olvidemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese monumento con 12 piedras tenía como objetivo que los que habían cruzado el Jordán en seco
pueblo no olvide lo que Él ha hecho. Y eso es importante, muy importante, porque a todos nosotros, aún en la actualidad, cuando Dios obra el milagro, tal vez en ese momento estamos contentos y queremos entregar nuestra vida y gloria a Dios y queremos cantarle a Dios que estamos alegres, pero una vez pasa un tiempo, eso se nos olvida. Y cuando viene la crisis, cuando viene el desierto, cuando viene la enfermedad, cuando viene una situación difícil, nos sentimos desvalidos, nos sentimos solos. Cuando Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, Dios hizo, Dios hace y Dios hará. Él no se ha detenido nunca. Él sigue obrando en tu vida, sigue obrando en tu familia, sigue obrando en tus hijos, sigue obrando en tus amigos. Dios sigue obrando. Pero muchas veces nosotros olvidamos. Nuestra memoria espiritual es frágil y olvidamos rápidamente. Pero nuestro Hacedor, nuestro Señor, nuestro Salvador sabe que se nos olvida todo lo que Él hace. Constantemente nos recuerda. Constantemente nos recuerda. Una vez y otra vez y otra vez. Vemos muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia, bueno, el Señor vuelve a decir. ¿Por qué no vuelve a decir? ¿Por qué no vuelve a repetir? Porque Él sabe la condición nuestra. Él sabe que fácilmente olvidamos todo su poder, sus maravillas. Entonces ahora vemos que en el 4, esa generación de ese momento atraviesa el Jordán en seco. Pero 40 años atrás, otra generación atravesó el Mar Rojo. Entonces hay dos generaciones que han visto el poder de Dios para detener grandes masas de agua. Ahora, había sucedido algo con el pueblo de Israel. Pero antes de ver eso, quiero recalcar la frase que dije. Lo que Dios promete, Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y cuando usted ve en su Biblia el versículo 1 del capítulo 5, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos. Quiere decir que cuando los reyes de cananeos, por así decirlo, de esa tierra, oyeron el milagro que Dios acababa de hacer, desfallecieron. Esto quiere decir, se turbaron, se llenaron de temor, se llenaron de miedo. Porque dijeron: este Dios del pueblo de Israel hace maravillas. ¿Cómo vamos a ganarle a ese Dios? ¿Cómo vamos a ganarle a ese pueblo que tiene un Dios que paró el Jordán? Y de nuevo, lo que Dios promete, Dios cumple. Y cuando usted lee Éxodo 23-27, ya el Señor había dicho a través de Moisés: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré a servir de todos tus enemigos. Esta frase de te daré a servir siempre habla de cuello, pero no se refiere a que nos iba a dar el cuello o que les iba a dar el cuello, sino lo que se traduce que iba a hacer que se atemorizaran tanto que iban a huir. Entonces ya muchos años antes de que sucediera, ya Dios lo había prometido. Enviaré terror. Así estaban los reyes. No habían luchado todavía contra el pueblo de Israel y el solo escuchar lo que Dios había hecho ya los tenía temblando. ¿Y qué querían hacer? Huir.
Y toda la Biblia está conectada. Y cuando el pueblo de Israel ve que hay terror en los reyes, ¿qué cree que es? ¿Qué sensación hubo? Tranquilidad, paz. Dios ha cumplido lo que ha prometido. Ahora vemos, hermano, Dios ha hecho todo lo que ha hecho, ha detenido el Jordán, ha atemorizado a los reyes enemigos que ya habían cruzado el pueblo de Israel del Jordán, ya estaban del otro lado, y los reyes de las ciudades ya estaban atemorizados y todavía no habían guerreado. Ahora, el Señor les hace una petición. ¿Qué petición les hace? Primeramente, el versículo 2 y el 3 dice: y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aragón. Fíjense, Dios ha hecho el milagro, ellos han pasado el Jordán, han hecho el monumento. Podríamos decir que ya están a punto de conquistar Jericó. Una ciudad grande, guerrera, iba a ser una guerra difícil para el pueblo de Israel. Pero antes de entregarle Jericó, ¿qué les pide? Circuncídalos. ¿Por qué les pide que los circunciden? Si era un momento de que ya viene la guerra, con un pueblo guerrero, ¿por qué les habrá pedido el Señor semejante petición? Y para entender o responder esa pregunta, tenemos que entender lo que era la circuncisión. La circuncisión era un rito que Dios le había pedido al pueblo de Israel que llevara a cabo en señal de la fe en el pacto que Abraham había hecho con Dios y las generaciones de Abraham. Para recordar, usted recordará un poco rápidamente, o anótelo ahí en Génesis capítulo 12. O sea, la circuncisión era la señal visible en el pueblo de que creían el pacto entre Dios y Abraham. El circuncidarse decía: yo creo que Dios ha hecho un pacto con Abraham y el pueblo de Israel. Una señal visible. Y cuando vemos, hermano, de repente aclarar un poquito, la circuncisión es un procedimiento en donde con un cuchillo, como aparece acá, ¿verdad?, se corta una parte de la piel del órgano sexual masculino. Esa parte de la piel se llama prepucio. ¿Y eso qué hace? Se corta. Y eso todavía actualmente se practica. Algunos padres dicen: practiquen la circuncisión a mi hijo, y recién nacido le hacen la circuncisión, porque se ha comprobado médicamente que es mucho más saludable. Pero en ese tiempo, no estamos hablando de la parte médica, sino que en ese tiempo el circuncidarse era una muestra de la fe, tanto de los padres, ¿verdad?, y en un futuro de ese varón circuncidado, porque la circuncisión se llevaba a cabo al 8º día de haber nacido. Entonces era un rito que llevaba a cabo el pueblo de Israel por mandato de Dios. Ese mandato lo que reflejaba era: yo creo que nuestro Dios hizo un pacto con Abraham y que nos va a dar esa tierra. El llevar a cabo ese rito era una muestra de fe. Porque sabemos que el rito en sí, pero Dios lo había mandado así. Y había que hacerlo. Entonces, hermano, miren lo que pensaba Dios de un varón que
que no era circuncidado y el varón incircunciso, o sea, no circuncidado, el que no tiene circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. ¿Ve que no era? No, que si me gusta, no, era un mandato. Y si no lo hacía, cortarlo del pueblo. Cortado y precipitado. Sácalo. Mátalo. Ha violado mi pacto. Ahora entendiendo, hermanos, el significado de la circuncisión, el significado espiritual de la circuncisión. ¿Por qué Dios le pide eso ahorita, o días, o horas, que van a guerrear con un pueblo llamado Jericó? ¿Por qué creen ustedes? Y sigamos pensando. Pero hay una cosa importante. Lo que hemos leído ahí dice: vuelve a circuncidarlo de nuevo. Vamos a ver si creo que está en el primer acá. Fíjense, hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez al pueblo de Israel. ¿Qué se estaba refiriendo? Y usted lo leyó cuando estuvimos leyendo el pasaje. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando ellos estuvieron en el monte Sinaí, salieron de Egipto, cuando estuvieron en el monte Sinaí, el Señor les dio la orden de circuncidarse. Y se circuncidaron. Pero ¿qué pasó? Por la incredulidad del pueblo, no entraron todos en la tierra de Canaán. Porque muchos fueron incrédulos y murieron en el desierto. Acuérdense, querido hermano y hermana, que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas y vagando en el desierto por 40 años. Entonces, a lo largo de este viaje de 40 años, los que estuvieron allá en el monte Sinaí fueron muriendo. Y los que nacieron en este transcurso de 40 años no habían sido circuncidados. Por eso el Señor le habla de una manera figurativa, por así decirlo, y vuelve a circuncidar. No era que circuncidara 2 veces, no. Era que circuncidara a aquellos que habían nacido durante el viaje de los 40 años. Ahora, aquí viene una inquietud a nuestra mente. ¿Por qué el gran líder Moisés no circuncidó al pueblo, si lo sabía? ¿Sabía, conocía Moisés la ley? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué en esos 40 años, se haga más o menos 38, por qué no hubo circuncisión? Por la incredulidad del pueblo de Dios. La circuncisión en sí, físicamente, literalmente, no tiene que ver nada con la fe. No es que yo circuncido a mi hijo y entonces yo voy a tener más fe, yo tengo más fe. No es así. Es lo que representa. Cuando yo tengo fe, la fe me lleva a qué cosa? Obedecer. La fe produce qué cosa? Obediencia. Más fe, más obediencia. Recordemos el domingo pasado que Dios le dio una indicación a Josué: busca a 12 hombres, pon 12 piedras allá y apílalas para que nadie se olvide. Pero Josué era un hombre de mucha fe y no le bastó un monumento. Dijo: no, vamos a buscar 12 piedras y ahí en el centro de Jordán vamos a abrir un monumento. No era un monumento, era el segundo monumento fuerte de Dios. No. Pero la fe de Josué lo llevó a, ok, lo vamos a adorar, lo vamos a recordar, pero yo quiero que lo adoremos más. Yo quiero que lo recordemos más. ¿Qué movía a Josué a pensar de esa manera? Su fe en el Señor.
obediencia. ¿Por qué no se había circuncidado el pueblo? Tal vez Moisés lo sabía muy bien, pero veía cómo estaba el pueblo. Y usted recordará que cuando Moisés sube al monte Sinaí, Moisés, según el pueblo de Israel, se demoró mucho. Como no había bajado, Moisés, ¿qué hizo? Aarón, vente, aquí te vamos a dar las mujeres, los arcillos, un becerro de oro, porque este es Moisés. No baja. Hermano, yo me pongo a pensar, cuando usted lee la Biblia, ese evento del monte Sinaí fue una cosa tremenda. Dice que había truenos, relámpagos, nadie se podía acercar al monte. Se no era una cosa, una señal poderosa. Y viendo esa señal poderosa, buscaron un becerro para adorar. O sea, la fe del pueblo de Israel, hermano, estaba en la calle, como decimos. La fe del pueblo de Israel había una incredulidad total. Pero lo que a mí me llama la atención y lo que nos hace reflexionar nosotros en la actualidad es que el pueblo de Israel veía que el maná caía, que eran alimentados con el maná, alimento del cielo. Y aún así dudaban. Comían maná y alimento del cielo, alimento de Dios, y de repente ya estamos aburridos de esto. Queremos comer codornices, carne, como dicen, carne con K. Queremos carne. Y Dios les dio carne. Una tormenta de codornices. Dice que las codornices se extendían no sé cuánto a distancia y que eran una altura del cielo. Comieron carne de codorniz hasta que le salió por la nariz. Y al ver eso, todavía había incredulidad. Y decimos, es terrible, malo, eran los israelitas. Pero eso sigue sucediendo actualmente. Porque Dios sigue obrando milagros en nuestra vida. El estar acá es un milagro. El haber estado en el lodo cenagoso donde estábamos y Él nos rescató y nos llevó al reino de luz admirable es un milagro. Y la familia que tú tienes es un milagro. Los hijos que tú tienes es un milagro de Dios. Los hijos son herencia de Jehová, bendición. Esos son los hijos. Y vemos las maravillas de Dios, pero todavía hay cierta incredulidad en nosotros. Como hubo en el pueblo de Israel. Incredulidad, duda. En lugar de fe, duda. Tienen el milagro fresquito ahí del río Jordán parado, pero todavía hay duda. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ok, hay duda, hay incredulidad. La vida espiritual del pueblo está un poco mal. Entonces vamos a trabajar en la vida espiritual del pueblo de Israel. Circuncídalos a todos. Y los circuncidó. Ahora imagínense esto. Van a luchar. Van a guerrear. Circuncidado. ¿Se imagina usted eso? La mujer no se lo imagina. Pero los hombres también sí. Era lógico, dice la palabra, usted lo ha leído, que tuvieron que descansar hasta sanarse, dice la palabra. No podían, circuncidados, vamos a pelear. Nadie podía caminar, pues. No cree que ella había sirocaína, anestesia. En seco. Si nos duele que nos hagan un diente en seco, ahora imagínense una cortada ahí en seco. ¿Seguían esos cuchillos afilados? Recuerden que
había una esmeralda ahí. No. Una piedra. Los cuchillos no eran los cuchillos que ahora vemos de metal y de titanio. No, era un cuchillo pedernal, tal vez. Un fierro. El metal estaba empezando a trabajarse, no había un metal pulido. O sea, no era un cuchillo, no era un cuchillo todo oxidado. Me la van a poner acá así terrible. Pero Dios, ¿por qué le pide eso? ¿Tendría sentido, hermano? Van a pelear dentro de un día o dos. Pero si que van a pelear no tiene sentido, humanamente hablando. Pero sí tiene sentido que antes de que Dios le diera la victoria, necesitaba que su vida espiritual estuviera como tenía que estar. Y eso nos enseña algo. Antes de darnos la victoria, Dios quiere trabajar en nuestra fe. A veces estoy esperando que Dios haga algo porque mi fe todavía está muy débil. No viene el milagro, no porque Dios no sea fiel, sino porque todavía necesito ser procesado. Mi fe tiene que mejorar, mi fe tiene que fortalecerse. La mejor manera para que la fe del pueblo de Israel se fortaleciera, circuncidándose. Volviendo a hacer ¿qué cosa? Lo que Dios había mandado. Antes de darnos victoria, Dios quiere trabajar en nuestra fe. ¿Y por qué quiere trabajar en nuestra fe? Porque ve que todavía dudamos del poder de Dios, de su fidelidad. ¿Cómo sé que mi fe está siendo procesada y que estoy avanzando en la fe? ¿Por medio de qué? De la obediencia. Mi obediencia al Señor dice cómo está mi fe. No hay vuelta de hoja. No hay duda, no hay otra manera. Mi fe se demuestra por cuánto estoy obedeciendo lo que Él ha mandado. No nos ha mandado a circuncidarnos, pero nos ha mandado otras cosas. Como por ejemplo, trabajar 6 días. Y el 7º día es mío. Pare de contar. Ahora, se entiende que en este país, cualquier país, hay hombres y mujeres que tienen que trabajar el 7º día. A un doctor le preguntan, ¿cuándo quiere tener turno? No, le ponen el turno. A una enfermera, un bombero, un policía, ahí hacen un sketch mensual y si es cristiano, no es cristiano, domingo, sábado, cualquier día. Y eso Dios lo sabe, Martín. Eso lo sabe. Pero sabe también que hay personas que pueden darle el día a Dios y no lo hacen. Porque hay otras cosas más importantes que el Señor. Entonces ¿qué quiere hacer? Que la fe del pueblo de Israel otra vez vuelva a donde tiene que estar. Circuncida a los hijos. Y Josué lo hace. Y cuando Josué lo hace, hay resultados que vemos que están en la palabra del Señor. Ahí vemos una foto un poco retrasada del pueblo de Israel recogiendo el maná. El maná dice que era como una hojuela transparente, con sabor a pan nuevo. Entonces ellos recogían, recuerdan, caía del cielo, lo recogían cada día para comer, y el sábado el Señor les daba la cantidad suficiente para que el domingo lo recogieran. Porque era el reposo. Y de ahí el pueblo fue alimentado 40 años. Comieron eso. El Señor lo bendijo. ¿Sí?
una de las cosas que vemos como resultado de que el pueblo de Israel se circuncidó. Miren lo que hace, lo que sucede, lo que produce la obediencia. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Y lo primero que dice, busque el versículo 9, ahí en su libro, 5:9. Y lo que les decía hace unos minutos, el versículo 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, porque acuérdense, no eran 3 ni 4, era un montón de gente. Dice, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Cuánto fuese? Desde el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Lo vio? El hecho de circuncidarse, de obedecer lo que Dios había mandado, dice, hoy he quitado el oprobio, Pedro. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza. ¿Por qué vergüenza de Egipto? Porque en Egipto no solo estuvieron esclavizados 400 años. Fueron vituperados, fueron menospreciados, fueron ultrajados por 400 años. Pero adivinen qué sucedió. El pueblo de Israel, a pesar de ser esclavizado, ultrajado, el pueblo dice, algunos dicen una frase, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del pueblo de Israel. ¿Y por qué decía eso? Porque en medio del desierto, los que iban ahí, en esa caravana, cuando estábamos allá en Egipto, ¿te acuerdas de los pepinos? ¿Te acuerdas de la cebolla? ¿Te acuerdas de la carne? El pueblo de Israel ya estaba libre de la esclavitud de Egipto, pero todavía en la mente y el corazón del pueblo recordaba el pasado. Y a veces nos sucede eso. Hemos venido a Cristo, hemos declarado que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero todavía recuerdos del pasado vienen a mi mente. Todavía me atrae, ¿te acuerdas cuando? Por eso, hermano, es que siempre le hacemos la recomendación de que si usted escucha música del mundo, lo más probable es que recuerde. ¿Te acuerdas cuando la carne quiere saltar? ¿Te acuerdas? Se entiende, ¿no? Nos reímos. Pues eso le pasaba al pueblo de Israel. Ya había visto un milagro, mar rojo, ahora no fue el río, un mar abierto, rescatado. Cuando venían las cargas de faraones, los ahogaron. Vieron el milagro. Entran y comienzan a caminar y Dios los protege, Dios los alimenta, el vestido no se les rompe, los zapatos no se les achican. Viendo su milagro, todavía su mente ¿dónde estaba? Todavía su mentalidad ya había sido rescatado, pero todavía añoraban Egipto. Todavía el pueblo añoraba el pasado. Como muchas veces añoramos la vida vieja, los placeres de la vida vieja. Y eso nos atrae. Si cuando Dios ve eso, ¿qué hace? Tengo que trabajar en la vida espiritual del pueblo. Trabajar en la vida espiritual. Circuncida a José. ¿Qué nos diría a nosotros, hermano? ¿Qué nos diría? No nos va a decir, Rafael, circuncida a la remanente de Dios. Todos los valores. Javier, ¿por qué? ¿Qué nos diría? ¿Qué nos debiera decir el Señor? ¿Qué creen ustedes? Díganme.
Sí, pero ¿qué? ¿Qué nos diría para fortalecer nuestra fe? Para fortalecer nuestra fe. Hermano, y hago una comparación un poco. Ya nos va a pedir que nos circuncidemos. Pero ¿qué cosa hacemos nosotros para recordar lo que Dios hizo? Y el pueblo dice en un coro, comienza con ese, son dos palabras. Y todas las veces que hicieres esto, hacerla en memoria de mí. Entonces la Santa Cena no es un capricho de Dios. Es un recordatorio de lo que costó nuestra salvación. No fue, estudiamos en la clase, gratuitamente, dice el hermano. Gratuitamente para mí y para ti, pero para Jesús no fue gratuito. Celebrar la Santa Cena, eso. Dios quiere que yo recuerde. Y cuando yo recuerdo, hermano, cuando usted celebra la Santa Cena, no se siente alegre. No se siente como, soy especial. Jesús murió por mí. Pero no solo se siente especial por lo que hizo Jesús, sino que lo que hizo Jesús en la cruz hace 2000 años sigue teniendo efecto actualmente. Y tal vez, como decía, aplicamos este pasaje, tal vez no nos vamos a pedir circuncisión, pero sí hay cosas que tal vez nosotros no estamos haciendo. Tal vez obedecemos algunas cosas, pero otras no. Tal vez venimos los domingos, pero somos buenos en eso. Venimos los domingos a la iglesia, lo cual es maravilloso. Y Dios lo dijo: trabaja 6 y dedícame uno a mí. ¿Por qué? Yo soy tu reposo, dice el Señor. Yo quiero ser tu reposo. Tú vas a reposar en mí, dice el Señor. Eso también lo cumplimos, pero quedan unas cosas que Dios nos ha pedido. ¿Qué otras cosas Dios nos ha pedido que no estamos cumpliendo? Que las hemos dejado, así como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tal vez hacía algunas cosas, pero la circuncisión, ¿qué es? 38 años sin circuncidarse. Ahora, cuando sucede esto, mi hermano, dice que esa circuncisión, el mismo Señor le dice: hoy he quitado lo propio, hoy he quitado la vergüenza del pueblo de Israel. El obedecer ese mandato quitó la vergüenza del pueblo de Israel. Pero hay un segundo resultado. ¿Cuál es el segundo resultado que usted ve acá en la palabra del Señor? El versículo 10. ¿Lo mira, hermano? Y los hijos de Israel acabaron de brincar y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Durante 38 años cero Pascua. Usted puede anotar ahí, citado, puede subir ya rápidamente y buscar número 9 del 1 al 5. Y cuando usted lo busca, y lo vamos a leer, hermano, para refrescar. Número 9, del 1 al 5. Dice: celebración de la Pascua. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Ahí. En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, en el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Lo que estamos leyendo está
38 años después. En 38 años ni se circuncidaron ni se celebraron la Pascua. ¿Por qué? Que no haya cordero en el desierto. Simplemente incredulidad. Por 38 años, ni circuncisión, ni celebración de la Pascua. Pero ve el resultado de la obediencia. Obediencia trae más obediencia. Cuando yo obedezco, obediencia trae más obediencia. ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco, ¿qué se aumenta o se fortalece en mí? Mi. Y cuando más fe tengo, más obedezco. Más obedezco, más fe. Un círculo nunca acabar, nada más. Ellos obedecen. Ok, quiero que se circuncide. Josué, circuncídalo. Josué obedeció. El pueblo se circuncidó. Dios quitó el oprobio, quitó la vergüenza y los llevó a obedecer más. Y entonces, ¿qué hicieron? Celebraron la Pascua. ¿Después de cuánto tiempo? 38 años después. ¡Wow! ¿Usted se imagina 38 años sin venir a la iglesia? Hermana Kelly, 38 años y no vengo a la iglesia. Toda una vida. Y mi hermano, para poder entender lo que está acá, dice que cuando, ¿se acuerdan cómo estaban los reyes del otro lado del Jordán? ¿Cómo estaban? Atemorizados. Entonces, no solo los reyes, todo el pueblo de los alrededores de Jericó tenía miedo. ¿Qué hicieron? Se fueron todos a las ciudades de Jericó. ¿Qué pasó? Todos los campesinos, todos los labradores, los agricultores, todos huyeron. Y dejaron todas sus granjas, sus tierras, sus cosechas, sus animales, lo dejaron ahí. Cuando el pueblo de Israel llegó, encontró que iba a una granja y había animales, fruta, jugo de naranja, muchas cosas. Y se cumple nuevamente la palabra de Dios. ¿Dónde? Deuteronomio 6, 9 y 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas en lugares que no plantaste, luego que comas y te sacies. ¿Ve? ¿Qué es eso? La promesa de Israel. ¿Cómo se cumple la promesa? Cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, llegan a ciudades, llegan a granjas, llegan a viñedos, llegan a olivares, donde puse la oliva, aceite de oliva. Y todo eso está ahí. Ellos lo sembraron. ¿Quién se lo dio? Dios. Pero el saber esto me dice a mí, wow, Dios es grande. Lo que me prometió lo cumple. Ve, hermano, ve esto tan impactante. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste por lo que Dios hizo en tu vida? Que dijiste, wow, Dios es todopoderoso. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Lo recuerdas? ¿Qué fue lo que el Señor hizo en tu vida? ¿Lo
¿verdad? Eso es importante, mi querido hermano. O sea, miren, hermano, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia? Habían pasado 38 años en desobediencia, sin circuncisión y sin celebrar la Pascua, cosa que había sido mandada. ¿Desde cuándo? Desde hace 38 años, cuando estaban en el desierto de Sinaí. Y ahora Dios le da una orden, ellos obedecen, y Dios ¿qué hace? Primero, cuando Dios te bendice, no te bendice así. Te da una pista. Los cielos. Te quiere, hermano. Lo que hizo fue darle de todo al pueblo de Israel, que unos días atrás venía de 38 años de desobedecer. ¿Se imagina su hermana Lisa? Muchos años de desobediencia. Cuán grande y misericordioso es nuestro Dios. No, usted ha sido malagradecido, ha sido desobediente, 38 años. Quédense. No. Quiero que hagan esto. El pueblo obedeció. Tomen. Comieron donde lo habían sembrado. Cosecharon donde lo habían cultivado. Casas que no construyeron. ¿Quién hace eso? Dios. Pregunta, ¿nuestro Dios es diferente a ese Dios? No, es el mismo Dios. De Abraham, de Isaac, de Jacob, sigue siendo el mismo. ¿Sigue haciendo milagros? Sí. Hay niños que son milagros acá. Milagros de Dios. Niños. Que el doctor dijo, mejor no. Pero yo digo, sí. Y ese niño aquí, esa niña aquí. Sigue. Y ama a Dios. Eso sigue pasando, querido hermano. Sigue pasando. Créalo. Si a ti se te olvidó qué está haciendo Dios, qué ha hecho Dios, qué hace y qué hará, tal vez tenemos que volver al camino de la obediencia. No cuestiones lo que Dios pide, querido hermano. No cuestionemos lo que Dios pide. No lo cuestionemos. Los generales del pueblo de Israel pudieron haber cuestionado, Señor, ¿lo vamos a circuncidar ahorita que vamos a pelear mañana? ¿Quieres tú que nos circuncidemos? Tal vez algunos dudaron, hermano. Señor, van a estar dolientes esos hombres. ¿Cómo van a levantar el escudo, la lanza, si están con dolor? Pero a pesar de la duda, que me imagino que tuvo que haber existido en algunos generales, a pesar de esa duda, ¿qué hizo el pueblo? Obedeció. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, Él abre las ventanas del cielo. No lo dudes, créelo y verás la mano de Dios. Eso es el Señor. Pero tenemos que obedecer, hermano. La palabra de Dios nos ha hablado en esta tarde una sola cosa: obediencia. Más obediencia. Tú estás obedeciendo, y gloria a Dios, porque, hermano, cuando yo los veo a ustedes aquí me alegro. Pero no piensen en cuánto me alegro yo. Piensen en cuánto se alegra el Señor cuando te ve aquí. Tuviste una semana cargada, cansada, con muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, no, tengo que obedecer a mi Dios. Y Él bendice. Él bendice. Y seguimos adelante, hermano. Yo quisiera recalcar estas dos cosas. Si puede tomar el foto de eso, tomen el foto. Que no se le olvide esto. Muy importante. La importancia de la obediencia completa. Los israelitas cumplían algunas cosas. Entre ellos, ¿se acuerdan que les dije que el israelita no podía guardar el maná a muchos días? Porque ¿qué pasaba? Trataron de hacer eso la primera vez y se llenó de gusano. Ellos obedecían el maná de que el sábado recoge el doble para que coman el domingo. Eso lo obedecían. Pero no la circuncisión. No la celebración de la Pascua. Entonces, así, de esa misma manera, querido hermano, yo quiero que en esta tarde tú
que está en orden en su palabra. Estoy obedeciendo A, B, C, D. Perfecto. Pero ¿qué tal que? ¿Qué tal que? ¿Esa cosa no quiere Dios que la obedezca? El otro domingo, si Dios lo permite, vamos a tener el bautismo. Y 4 hermanos han decidido dar ese paso de obediencia, sabiendo que el bautismo no salva, quien salva es Cristo. Pero el paso del bautismo es un paso de ¿qué? ¿Y qué otra ordenanza dejó Dios, aparte del bautismo por inmersión? La salvación. Es un mandato, es una ordenanza. Puede que haga 1000 cosas buenas, pero también debo obedecer esa. Yo no puedo escoger qué voy a obedecer. Alguien decía una frase me parece muy bien. La vida cristiana y la palabra de Dios no es un buffet. ¿Por qué no es un buffet? Porque en el buffet usted va y dice, bueno, yo quiero camarones, yo quiero arroz chino, yo quiero fideos, yo quiero esto, vegetales. No, eso no soy alérgico. Eso soy yo. Entonces, en un buffet, usted escoge qué quiere comer. Pero en la palabra de Dios, usted no escoge qué va a obedecer y qué no. Lo que está ahí lo debo obedecer. Y debo entender la palabra de Dios porque hay cosas que tienen aplicación y hay cosas que no tienen aplicación. Usted no va a ir a la granja del vecino y le va a robar un cordero y va a matar un cordero por su pecado. Usted no va a hacer eso. Usted va a ir a votar. Porque el cordero sin mancha ya murió, único y suficiente. Hay que entender la Biblia, hay que leerla. Pero la idea, mi hermano, es que yo quiero la obediencia completa. Ahora yo pregunto, ¿obediencia completa quiere decir que debemos ser perfectos? No, Dios sabe que no podemos ser perfectos. Pero debo de poner todo mi esfuerzo para tratar de obedecer lo que Dios me pide. Amén. Entonces, examinemos. Ejercicio de la tarde. ¿Qué cosas no estoy obedeciendo? Obedezco A, B, C, ¿qué cosas no estoy obedeciendo? De eso se trata. Y el segundo principio, la preparación espiritual precede la conquista. ¿Qué le parece eso? La preparación espiritual precede la conquista. ¿Cómo se llama esto? El texto, el título del mensaje, preparativos finales. ¿Finales para qué? Para la conquista. ¿De quién? De Jericó. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Preparando su vida espiritual. ¿Quiere recibir bendiciones de Dios? Nuestra hermana Laura leyó, según la Crónica 7:14, que tenía varias cosas que hacer. ¿Verdad, no, nene? Y nos gusta la última parte. Y sanaré tu tierra. Pero antes de sanar mi tierra, hay cosas que hacer. Y la primera de ellas fue, si se humillara mi pueblo. Si se humillara mi pueblo. ¿Y qué Dios no quiere ver humillado? No, Dios quiere que yo reconozca su señorío en mi vida. Eso es humildad. Reconocer que lo que era mandado, yo y tú debemos qué cosa. Si el rey de reyes mandó algo, ¿qué debemos hacer tú y yo? Obedecer. Sin excusa, sin cuestionamientos, simplemente obedecer. Así que mis hermanos, aquí vamos a terminar. Espero que esta palabra haya llegado al fondo de su corazón, y no solo al fondo de su corazón, sino que esta palabra produzca acción concreta. ¿Qué quiere el Señor? Más obediencia. Y en el versículo 6 que vamos a leer la otra semana, vamos a ver cómo el Señor entonces ¿qué hizo? Le entregó a Dios. Dios es maravilloso, ¿ven?